Buenos días mis pequeñitos de quinto grado. El día de hoy nos encontramos lunes 1 de junio, ya estamos otro mes. Bueno mis vidas, les voy a pedir que me presten mucha atención a nuestra clase de historia, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Pues muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las culturas pre-incas. Vamos a conocer las divisiones de estas culturas, cómo se desarrollaron, ¿sí? Así que mucha atención. Pues muy bien, estas culturas pre-incas fueron divididas en dos tiempos o en dos periodos. Esta división lo realizó John Wright, quien divide las culturas peruanas en horizontes e intermedios. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues vamos a ver a continuación. Para él, los horizontes son estadios de similitud cultural que abarca un extenso territorio con tendencias de pan andino. Entonces, los horizontes son estadios de similitud cultural. Recuérdate eso. Después tenemos a los intermedios. ¿Qué eran los intermedios? Son periodos de diferenciación regional, ¿ya? Los intermedios son los periodos de diferenciar las regiones o las culturas. Pues muy bien, la primera división o el primer horizonte es el horizonte temprano o formativo. Una de las características de este horizonte es que abarcó cronológicamente desde el año de 1500 a.C. hasta 200 después de Cristo. Aquí se originan las civilizaciones en el Perú que surgen las altas culturas. Entre ellas vamos a tener los siguientes. Pues dentro de este periodo de horizonte temprano se desarrollan las culturas Cupisnique, Sechín, Cunturhuasi, la cultura Chavín, que es denominado Panandina, la cultura Paracas, la cultura Vicus, la cultura Pucará y la cultura Salina. Ya mis tesoros, esas culturas se desarrollaron en el horizonte temprano. Después tenemos al horizonte medio o también conocido como la Gran Fusión. Pues muy bien, se denomina también este periodo de la Gran Fusión etapa del expansionismo político-económico. Esto abarcó cronológicamente desde los años de 700 después de Cristo a los años de 1200 después de Cristo aproximadamente. Recuerda que a este horizonte medio también se le conoce como la Gran Fusión. Aquí vamos a desarrollar o va a abarcar a la cultura Wari o también otra cultura denominado el pan andino. ¿Por qué se le llama pan andino? Porque se extiende a grandes extensiones de su desarrollo en nuestro Perú. Ahora vamos a ver al horizonte tardío. Pues muy bien. Este horizonte tardío abarca cronológicamente desde el año de 1438 después de Cristo a 1532 después de Cristo aproximadamente. Se le denomina también periodo de expansión política y militar del imperio inca. ¿Sí, mis vidas? Se van a desarrollar la cultura Tahuantinsuyo y la cultura inca, que es el pan andino también, ¿ya? Denominado así en nuestra cultura inca. Después vamos a tener al intermedio temprano o primer desarrollo regional. Aquí vamos a ver que abarca cronológicamente desde 200 después de Cristo hasta los 700 años después de Cristo aproximadamente. Denominada también el primer desarrollo regional. Aquí vamos a tener a las siguientes culturas: la cultura mochica, la cultura nazca con las líneas de Nazca, la cultura tiahuanaco, la cultura recuay, la cultura huarpa, la cultura cajamarca y la cultura lima. Tú puedes apreciar aquí en la imagen las líneas de Nazca, ¿ya? Mochica,
Tiahuanaco, el primer desarrollo regional. ¿Sí? Acá tenemos nuestras líneas de Nazca. Y por último vamos a tener a nuestro intermedio tardío o segundo desarrollo regional, que abarca cronológicamente desde los años de 1200 después de Cristo hasta el año 1438 también después de Cristo aproximadamente, denominado también etapa del resurgimiento regional. Muy bien, mis tesoros, continuemos. Aquí se van a desarrollar dentro de este intermedio tardío las siguientes culturas: la cultura chimú, la cultura sicán, la cultura chincha, la cultura chancay, la cultura chanca, la cultura chachapoyas, la cultura guanta, la cultura collas y la cultura cosco. ¿Ya? Como tú puedes apreciar acá, aquí tenemos la cultura sicán, la cultura chimú, la cultura chincha, la cultura huanca, la cultura chachapoyas. ¿Ya, mis tesoros? Todas estas culturas las vamos a desarrollar después, una a una, después de todos los horizontes que hemos hablado. Solamente estamos dando una previa a la división de estas culturas para ir conociendo cómo se han dividido. Pero más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Sí, mis tesoros hermosos? Bien, vas a sacar tu cuaderno de historia, me vas a colocar la fecha, lunes 1 de junio, nuestro valor que es el valor de la gratitud, ya sabes que ahí vas a pegar tu separatita. Después vas a colocar, demuestro lo aprendido, nuestro tema que son las culturas preincas y solo me vas a trabajar las respuestas. Me vas a dibujar a la cultura chaví y a la cultura mochica, nada más. Puede ser una cerámica, una escultura, algo de estas culturas. Nada más, mis tesoros. Muy bien, mis vidas. Ha terminado nuestra clase del día de hoy. Voy a estar esperando sus demuestros lo aprendido. Trabájenlo ordenadamente con bonita letra, por favor. Y a cumplir también con las tareas enviadas. ¿Sí, mis tesoros? Cuídense mucho y desde aquí les mando un abrazo a cada uno de ustedes.